Y ahora, en la clase de hoy vamos a continuar con el concepto de funciones. Habíamos hablado de la función cuadrática, que en resumen era cuando teníamos una función, se describía como f, que se alimentaba de variables, que eran los valores de x, que era cualquier número, y tenía la forma general de ax cuadrado más bx más c. Eso quiere decir que a, b y c son números, son constantes. Pueden tener cualquier valor, negativo, positivo, cero. Lo ideal es que la A no fuese cero, porque si no esto desaparece y sería solamente una ecuación lineal que ya la habíamos visto en la clase anterior, la del día miércoles. Entonces lo ideal es que para que sea una función cuadrática, por lo menos el A no sea cero y el resto ya da igual. Puede ser cero. Habíamos hablado de los desplazamientos de esta función, cómo se desplazaba por medio en el plano XY, y los componentes que aportaba cada uno de ellos. Ahora, las funciones cuadráticas se pueden... va a haber tres modos que vamos a poner acá. Hay tres posibilidades en una función cuadrática, que es lo que vamos a hablar hoy día. Entonces tenemos el plano XY. Recuerden que el X son las variables, son los valores que yo les doy, que van desde los valores positivos hasta valores negativos. Los valores positivos van acá, 1, 2 y así sucesivamente. Lo ideal es que cuando ustedes dibujen esto, primero que hagan las líneas como corresponde, perfectamente. Aquí la hoja no es cuadriculada. Lo segundo, según acá hay algo malo, que el eje Y se vea que es perpendicular al eje X. Eso con una hoja bien cuadriculada se puede lograr. Pero lo más importante es que la distancia entre la distancia de este pedacito sea por lo menos proporcional a este. ¿A qué me refiero? Que es mal evaluado cuando ustedes hacen ejemplo, pongo el 3 por acá. ¿Por qué? Porque no es proporcional. Esta distancia no es igual a las anteriores. Eso hace que el dibujo se vea mal. Que una cuadrática parezca una línea o que una línea parezca una cuadrática. Entonces, que sean igual espaciados. ¿Qué significa? Que tengan por lo menos la misma distancia. Si tienen una hoja cuadriculada o hoja cuaderno cuando hagan los dibujos, mejor todavía. Y de la misma forma en el eje Y, que si van a trabajar que un cuadrado sea un espacio, entonces que mantengan esa relación. Eso es lo fundamental para partir con estos dibujos, igual con los negativos. ¿Qué es lo que pasa? Que después cuando ustedes estén más avanzados en otros cursos, de repente el eje Y le cambia los valores, le pone, no sé, 10 o 100, así. En eso no hay problema, pero uno tiene que fijarse en esa distancia, que la puede distorsionar. Habíamos hablado una vez sobre la escala logarítmica y eso es lo que pasa con la escala logarítmica. Suponiendo cuando uno... ¿Dónde estaba esta cosa? El mejor ejemplo es con los gráficos del coronavirus, porque números son muy grandes. Ya van 5.800.000 contagiados. Entonces fíjense en esta gráfica azul que está acá. Esa es una ecuación casi lineal. Es lineal, se ve. Y va en el eje X, son los días, pero van igual espaciados. ¿Por qué lo hacen así? Porque si los distorsionaran, estarían mintiendo la información. Por eso son igual espaciados. La cantidad de días que hay entre medio de cada fecha tiene que corresponder a la misma. Eso es para que a usted les sirve porque hoy en día y en todos lados la gente trata de ocultar información o cosas por el estilo, o distorsionar para su conveniencia. Entonces uno tiene que fijar siempre en los ejes. Cuando te muestran un gráfico, tienen que fijarte en los ejes. Lo primero y lo más fundamental es que sean igual espaciados, que se mantenga esta proporción como de cuadritos. No puede ser que una fecha sea más grande que otra o un lapso sea más pequeño que otro. Mientras que en el otro eje están hablando de millones. Esto es lineal, pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí tú puedes cambiar a logarítmica, y la logarítmica lo que hace, como habíamos visto antes, es que el eje Y ahora no va igual espaciado, no va en mil en mil.
el primer cuadradito son 1000, después viene 10.000, después 100.000. Eso quiere decir que cada vez que tú subas un espacio, un cuadrado, una línea, estás subiendo 10 veces esa línea. Es el mismo gráfico, es la misma función, pero visto desde otro eje, entonces cambia la información. Por eso tienen que tener sumamente cuidado con representar, aunque sea algo muy simple, una cuadrática o una lineal, o cuando ustedes vean información que te den, fíjense siempre en los ejes. Y tienen que aprender a interpretar qué es lo que te están diciendo. Mucha gente ayer, cuando estaba hablando con un conocido, me decían que la información, un ejemplo, la información de ayer del gráfico que decía que Chile estaba en primer lugar en la mayor cantidad de contagiados en un día en el mundo, por relación de millones de habitantes. ¿Estaba bien? Porque el que está haciendo más, ¿cómo se dice? Más chequeo, más test. Entonces no puede esperar que a medida que no hagan más test haya más contagiados. Uno se debería preocuparse también de la cantidad de muertes. Entonces eso tienen que interpretar. ¿Ya? Entonces sigamos con la cuadrática. Estamos con la función cuadrática y sabíamos, que lo vamos a dibujar con un color rojo, que describe esta forma. Lo puse acá para poder desplazar. No, pero voy a borrar eso. Ahí. Y la vamos a poner acá. Entonces tenemos esta función cuadrática que puede ir en cualquier lugar. Esta es positiva. Eso quiere decir que la va a ser positiva. Ya lo hablamos ayer. Pero si se dan cuenta, terminamos la clase diciendo que esta función cuadrática tiene tres posibilidades. Una que esté sobre el eje X, que cuando lo referimos al eje X, que no toca la línea celeste, la que está sobrepintada de color celeste. Que la toque una vez, eso quiere decir que justo el vértice, justo esa punta toca a la función solamente una vez, o que la toque dos veces. Entonces lo vamos a centrar hoy día en eso. ¿Qué significa que esta función toque o dos veces, o una vez, o no toque ninguna vez? ¿Ya? Lo vamos a centrar en eso de la función cuadrática. Ahora, las funciones cuadráticas, toda función cuadrática se puede escribir de la siguiente forma. Si yo tengo la x cuadrado más bx más c, yo la puedo transformar, así por reglas matemáticas, por medio de propiedades, multiplicación, división, suma y resta. Yo la puedo convertir a una multiplicación de dos binomios. De la forma, no sé, pueden ser cualquier letra, ¿no? Nx más m más, no sé, lx más, se me olvidó la letra t. Pero en general, es de la forma x más menos un número 1, pongámosle, por x más menos un número. Yo puedo escribir, vuelvo a decir, todo esto de esta forma. Se puede hacer. Toda función cuadrática se puede escribir así. Pero hay que descubrir qué números son estos. Estos números se llaman los valores de n, o realmente lo que vamos a hablar ahora, que aquí la gente se complica. ¿Qué es lo que pasa? Estos números, ¿para qué me ayudan? Vamos a hacer un ejemplo bien sencillo con número ejemplo. El x cuadrado más 2x más 1. ¿Esto es una función cuadrática? Sí, tiene un x cuadrado, tiene un x, tiene un 1. Lo importante es centrarse que tiene el x cuadrado. El a vale 1, porque no está acá, pero debería estar ahí, pero nunca se pone. El b vale 2 y el c vale 1. Nosotros sabemos, por clases anteriores, mucho anteriores, que esto se parece a una función que ya, un producto notable que conocíamos. Si lo escribimos, fíjense que aquí yo lo puedo escribir como x más 1 por x más 1. Si multiplicamos, para estar seguro, me quedaría x por x cuadrado más x
más x más 1. Y me quedaría el x cuadrado más 2x más 1. Entonces volvemos, es exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es la ventaja de escribirlo de esta forma? Lo vamos a poner con celeste. ¿Por qué es mejor escribirlo de esta forma? Porque yo les puedo preguntar, ¿cuándo se hace 0? ¿Qué valor tiene que tener x para que se haga 0 eso? Y uno lo puede observar inmediatamente. Para que se haga 0, yo lo que necesito es que esto se haga 0 o esto se haga 0, porque es una multiplicación. Si yo quiero que esto se haga 0, necesito que el x sea menos 1. Si el x vale menos 1, todo lo que está en el paréntesis se hace 0 o este paréntesis se hace 0, da igual. A estos números se le llaman raíces. A los números de una función cuadrática, porque aquí tenemos una función cuadrática, cuando yo tengo una función cuadrática y la puedo transcribir de esta forma, los números que tiene el valor del x para que se haga 0, el valor del x, no el que la acompaña, la raíz no es 1, la raíz es menos 1, porque con menos 1 se hace 0. Esos valores, el número que permite que se haga 0 todo esto, se llaman raíces. ¿Y por qué se llaman raíces? Porque si nosotros dibujamos esa función, es el punto donde toca al eje X. En este caso, ahí está la raíz. La raíz viene por el hecho de que es como la raíz, es justo todo lo que vemos cuando toca la Tierra. Es como la función fuese una planta y donde toca el eje X, que es el justo comienzo de la Tierra, ahí están las raíces. Entonces las funciones cuadráticas pueden tener o una, o dos, o ninguna raíz. ¿Cuántas veces toca el eje X? O lo toca uno, o dos, o ninguna. Entonces, uno puede hacer cualquier tipo de función cuadrática. Entonces, imagínense, puedo tener esta función. La puedo escribir así y la puedo transformar. Empezar x cuadrado, x por x me queda el x cuadrado, estoy multiplicando así. Después el x por el 2 me queda 2x. Después el menos 3 por x me queda menos 3x. Y el menos 3 por 2 me queda menos 6. Si reordeno, me quedaría esta función cuadrática. Y si esa función cuadrática yo la quiero dibujar, ya sabemos que la función es positiva porque el cuadrante es para arriba, positivo, y tiene las raíces en 3 y en menos 2. Entonces, 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Así va a ser la función. Porque esos valores, cuando se hace 0, son los valores que están ahí. Son las raíces. Y ya puedo dibujar la cuadrática. Por eso son tan importantes las raíces. Porque me dice cuándo intersectan al eje X. Y con 2 puntos y más o menos la forma que tiene, yo la puedo dibujar tranquilamente. Entonces, ¿qué aprendimos? En resumen, que las funciones cuadráticas también se pueden escribir de esta forma. Así, número y otro número, en paréntesis. Fíjense que tienen que ser dos paréntesis porque es cuadrática. Se va a multiplicar el x con el x y va a formar un x cuadrado. No puede haber un tercer paréntesis porque ya no sería una función cuadrática. No puede ser solamente una porque saldría solamente un x. Eso me va a originar esto, la forma general que ya conocíamos, la x cuadrado más bx más c. Y podríamos dibujar la función cuadrática por medio de sus raíces y fijarse que este término, si es positivo o es negativo. Pero ¿qué pasa cuando queremos hacer lo inverso? Cuando tenemos esta función y queremos obtener esta. Ahí se complica la cosa. Primero, recuerden que de aquí para allá es súper fácil porque es multiplicar, sumar, restar y todos tenemos los mismos resultados. Pero de aquí para acá, si a mí me dan esto originalmente, se complica. Porque a menos que se la sepan, hay que desarrollar algo, que es lo siguiente.
la ecuación de las raíces. Cuando nosotros tenemos una ecuación cuadrática, vamos a ponerla acá. Nosotros lo que queremos es que esto tenga de la forma x más menos un número, x más menos un número. Queremos tener las raíces. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es poder obtener una ecuación para poder desarrollar esta función cuadrática. La ecuación es la siguiente. Algunos ya la han visto. Y otra es la primera vez. Esta función, esta ecuación, disculpe, lo que me va a dar son los valores de x para encontrar las raíces de esta ecuación, de la función. Para eso tengo que conocer cuánto vale la a y reemplazarlo, cuánto vale b y reemplazarlo. Si vale 0, es 0, se reemplaza. Y cuánto vale el c y se reemplaza. Se tienen que fijar también en el signo. Si el signo que acompaña al c es negativo, cambia, se pone el negativo. Si lo que acompaña de el negativo o positivo, cambia el signo ahí de los valores. Y se puede obtener la relación. Ahora, ¿cómo obtener esa ecuación? Podríamos verlo ahora. ¿De dónde se origina esta ecuación? Nosotros tenemos que ax cuadrado más bx más c. Ahora, lo primero que podríamos hacer es dividir por a todos los términos. Si dividimos por a todos los términos, nos quedaría de la forma x cuadrado más b partido en a, x, más c partido en a. Ahora, después, lo que podríamos seguir haciendo es preguntarnos para este valor, para esos dos términos, le falta un tercer término para formar el término al cuadrado que nosotros conocíamos. El x más, pongámosle una letra rara, un x n. ¿Por qué? Porque es más fácil de trabajar esto. Fíjate, si yo tuviera esto, yo sé que si lo desarrollo me queda un x cuadrado 2xn más n cuadrado. Si quieren, estos acuérdense que significaba lo mismo que x más n por x más n. Entonces, si yo multiplico esos términos cruzados, obtengo exactamente esto. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque yo lo que quiero es que todo esto que está acá en celeste, tenga esa forma, se escriba más fácilmente. Pero me falta un término, me falta el tercer término, que sería adivinar ese n cuadrado. Entonces me tengo que fijar, tengo que observar en este término, porque ese b partido de a es 2n. Entonces ese b partido en a es igual a 2n. Entonces el n es igual a b partido en 2a. Y como conozco el n, puedo escribir el n cuadrado. Entonces, puedo escribir que el x cuadrado más b partido en a, x, más el n cuadrado, que sería b partido en 2a al cuadrado, todo esto se convierte en un término más fácil. Pero como agregué ese b cuadrado partido en 2a, tengo que restarlo. Una vez hablamos sobre eso, de los ceros. Si yo agrego algo, mágicamente tengo que hacerlo desaparecer con el menos. Este término, con este término es un 0. Y el que me faltaba era el c partido en a.
Fíjense, todo esto, lo voy a poner con rosado, todo esto es exactamente igual que todo esto. Lo único que hice aparecer es lo que está en verde. Hice aparecer un término positivo y un término negativo. Entonces lo que estoy agregando es un 0. ¿Por qué lo hice? Porque todo lo que está en el cuadrado negro, yo lo puedo escribir como un solo término. Como un X más B partido en 2A, que era el N. X más N. Por esto, que lo voy a poner con café. Como queríamos escribirlo de esta forma más simple, necesitamos el valor de N, que ya lo tuvimos. Por eso aparecimos ese término. Y si ustedes lo multiplican esto, si ustedes desarrollan esto, van a obtener exactamente esto. Menos los términos que tengo acá. Al cuadrado. Este estaba al cuadrado. 2A más C partido en A. ¿Por qué lo hicimos? Aunque sea enredado. Lo hicimos para poder tener ese término en café más fácil, porque está en un paréntesis ahora el X. No está como un X cuadrado y un X, ahora hay un solo X. Hicimos matemáticamente pasar de un X cuadrado y un término con X a un solo término. Pasamos todo lo que no esté en el cuadrado del café para el otro lado, porque acá hay un 0, ¿verdad? Entonces me quedaría esto al cuadrado es igual a el B queda positivo, 2A más C partido en A. Ahora yo puedo juntar esos dos términos. Esto, fíjate, aquí hay una error mío, porque esto estaba al cuadrado. Entonces, si desarrollo ese cuadrado, me queda B cuadrado partido en 4A cuadrado. Cada uno con su término al cuadrado. Y le sumo el C partido en A. Si yo quisiera juntar esos términos, tienen que tener la misma base. Eso quiere decir que tendrían que ser iguales. Y para que sean iguales, puede ser el 4A cuadrado. El primero es exactamente igual. Y el segundo, le falta un 4 y le falta multiplicar por A. Y el C que estaba ahí. ¿Ven que estamos obteniendo la forma? Ahora, esta raíz que estoy marcando acá, este cuadrado, este término al cuadrado, pasa para el otro lado como raíz. Y acá me queda el X más B partido en 2A. Y por último, para despejar el X, dejarlo solo, me quería que pasar ese término para el otro lado como menos B partido en 2A. Esta raíz, al generar esta raíz, lo que estamos haciendo, que hablábamos la otra vez, es tener un número y le estoy aplicando una raíz. Pero yo no sé si lo que estaba adentro es positivo o es negativo. Entonces aquí hace que aparezca un término de más menos. Porque yo no sé si lo que estaba dentro de esa raíz era positivo o era negativo. Y entonces voy a escribirlo ahí, 4AC. Y abajo, voy a borrar esto. En la parte de abajo yo la puedo sacar, porque me quedaría un 2A. Y ahí los puedo juntar los términos y obtengo la ecuación cuadrática, que las había mostrado al principio. Es bueno saber de dónde sale, porque muchas veces te la dicen. Y aquí me equivoqué en un término, y no me dijo nada. Y lo voy a poner con color. Cuando pasa para el otro lado, pasa negativo. Entonces, ese término era negativo. Yo me lo comí. Entonces, ese término es negativo. Ese es negativo. Esto es negativo. ¿Cómo supe que me equivoqué? Porque uno se lo sabe como de memoria esto. Y ese es negativo. Este es un B cuadrado menos 4AC. Entonces, ahí está la función de las raíces. Es exactamente la misma que teníamos originalmente acá. Ahí, en colores. Pero quedó demostrado de dónde se obtiene. Que lo bueno es saber por qué, cómo se obtuvo y cuál es el sentido de obtenerlo. ¿Qué significa?
que ahora nosotros podemos hacer cualquier ecuación cuadrática, cualquiera. Ejemplo, el 3x cuadrado menos 2x más 6. Y podríamos aplicar exactamente esa ecuación para obtener los valores de las raíces. Si reemplazamos, escribimos menos un paréntesis. Yo les recomiendo hacerlo así, menos paréntesis y pongan el valor de b. En este caso el b vale menos 2, por eso ocupo paréntesis. Más menos, donde hay una letra, poner paréntesis, menos 2 al cuadrado, menos 4a, que vale 3, y el c, que vale 6. Son positivos. Partido en 2, paréntesis, por 3, que la vale 3. Y me quedaría menos por menos, positivo, más menos 2 por menos 2 me queda 4, porque es un cuadrado, que es positivo. Menos 4 por 3 por 6 me quedaría 12 por 6, que serían 60, 72. Vamos a poner ahí 72. Partido en 6. Ahora, este término, todo lo que está dentro de esta raíz, es lo más importante, porque se llama el discriminante. ¿Qué es lo que pasa? Que si el discriminante es negativo, lo que me está diciendo es que la función cuadrática nunca va a tocar al eje X. No va a haber ningún valor porque esto es negativo y no puede haber un número negativo, por lo menos en esta parte del curso, dentro de una raíz. Con lo imaginario, número imaginario sí se puede. Pero como da negativo, esa función nunca va a tener una raíz, nunca la vamos a poder obtener. Lo segundo, si lo que está dentro de el discriminante, si todo lo que está dentro de esa raíz es 0, si vale 0, lo que va a pasar es que la función cuadrática va a tener solamente un punto. Va a tocar aquí, no lo puedo hacer bien. Va a tocar en un punto. ¿Por qué? Porque si todo esto es 0, si todo lo que está acá fuese 0, no se está ni sumando ni se restando algo. Y solamente vamos a obtener como resultado este término. Y ese término se repite para 2 porque son dos raíces, acuérdense. Si imaginemos que todo eso fuese 0, lo que está en verde sobreviviría, en menos b partido en 2a. Y ese sería justo el vértice de la función. Sería justo el punto donde toca una sola vez. Este término del a más menos lo que está haciendo es sumar hacia los lados. Está agregando o menos restando algo o sumando algo para que la función cuadrática caiga. Pero desde el punto de vista del vértice, le estoy restando un término que sería todo esto hacia la izquierda o le estoy sumando hacia la derecha para que toque en 2 puntos. Y si esto fuese imaginario, no lo toca en ninguno. Entonces, como resumen, lo que podríamos decir entonces, que cuando nosotros tenemos la ecuación de las raíces, este factor, el b cuadrado menos 4ac, le llamamos discriminante y tiene ciertas reglas. Si vale 0, si da 0, significa que la función cuadrática tiene un solo punto en el eje X, tiene una sola raíz, una raíz. Si es mayor que 0, quiere decir que si es mayor de 0 se puede obtener todo esto, entonces va a sumar y restar. Como va a sumar y restar, va a generar dos raíces. Y si es menor que 0, no lo podemos desarrollar y no tiene raíces, sin raíces. Entonces, lo que uno se tiene que fijar es que ese término podemos jugar con él.
Ejemplo. Si yo quiero que el b cuadrado menos 4ac valga 0, y yo sé que, ejemplo, yo voy a escribir la función cuadrática. Voy a escribir la x cuadrado. Eso quiere decir que la vale 1. Que la vale 1. Y voy a agregar que el c valga 4. Entonces me va a quedar 4 por 4, 16. ¿Por qué? Porque aquí voy a reemplazar el c. El c es 4, la vale 1. Y yo ahora puedo conocer el valor de b. Más o menos para que mantenga eso, el b tiene que valer 4. O menos 4, da igual. Esta función, yo estoy seguro que va a tener solamente un vértice. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo en el discriminante, el b vale 4, que me quedaría 4 por 4, 16, y le tengo que restar menos 4ac, que me va a dar igual 16, y se hace 0. Si yo grafico esa función, entonces, ¿para qué me sirve los discriminantes? Si escribimos la ecuación de las raíces, me quedaría menos b, que sería menos 4, más menos 16, por el b al cuadrado, menos 4ac, y ya 4 por 4, menos 1 lo puse, y abajo el 2a, que me quedaría eso. Me quedaría menos 4 partido en 2. Eso quiere decir que la función x cuadrado más 4x más 4, yo la puedo escribir de la forma x más 2, porque acuérdense que la raíz es esta, pero es el signo opuesto. El menos 4 partido en 2 es un menos 2, tengo que escribir este es el menos 2, por eso agrego el más 2. X más 2, porque es una sola, se repite. Cuando es una sola se repite el mismo número. Y fíjense, si ustedes multiplican cruzados esos términos, que está acá de todo esto, si los terminan, van a obtener esto. Y ahora que tengo las dos raíces, así que solamente es el x menos 2, yo la puedo dibujar. Ya obtuve la ecuación cuadrática. Entonces, les recomiendo que el fin de semana vuelvan a ver la clase pasada y esta, porque esta es la que está centrada en funciones cuadráticas. Con esto ya terminamos, hablamos del discriminante y cómo transformar funciones cuadráticas. Y la próxima clase vamos a empezar de nuevo a retomar ecuaciones, pero ahora con ecuaciones cuadráticas. Puedes desarrollar todo esto. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ya. Entonces lo vemos en la próxima clase. ¿Ya? Estas fueron más cortas porque separé las dos clases por si acaso de la función cuadrática. Podría haberlo hecho en una, pero hubiera sido más rápido. Y en esto hay que darle un poco de tiempo. No mucha gente ha visto esto de funciones cuadráticas. ¿Ya? Para los que ya la han visto es como un repaso. Igual no se relajen. Y eso. ¿Ya? Entonces los vemos en la próxima clase. Cuídense. Que les vaya bien. Ya, profe, que le vaya bien. También. Chao, chao. Chao, profe. Chao.